Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Luisa de la Heroica y esto es Pedal, un espacio de entrevistas, actualidad y todo lo relacionado con el turismo sostenible. Los episodios de Pedal están auspiciados por Grupo 8, Queenstore y Jaguar. Y hoy estamos, para darle la bienvenida, en este mes de celebración de la tierra, a Marcelo Yuyo Loni, que ya me va a explicar bien en su apellido y bien cómo se pronuncia, integrante de la ONG Colectivo Sustentable y responsable de Yamay Ecoturismo. Marcelo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la introducción y por la invitación, Luisa. Contame cómo se pronuncia tu apellido, Marcelo. Es de origen italiano, la pronunciación es Giugioloni, pero tampoco Perfecto. hablo italiano, así que no lo podría confirmar. No, pero hagamos bien el vínculo con nuestras raíces, pronunciémoslo bien. Marcelo, bueno, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación en este mes de celebración de la tierra. Me encanta, la verdad, el trabajo que hacen ustedes porque es conectar con nuestros pueblos, con nuestros queridos pueblos. Hemos hecho desde la Heroica un recorrido por nuestros pueblos turísticos y la verdad que tienen un encanto, una magia, un conectarse, unos vínculos con nuestros entornos naturales, que la verdad que me encanta, y nuestra gastronomía, que bueno, ya me estarás contando. Pero para comenzar, por favor, contame qué es Colectivo Sustentable. Bueno, primero quería hacer una salvedad de algo que mencionaste, más que salvedad, destacarlo. Hablaste de conectarnos y en general cuando uno planea vacaciones o planea escapadas, lo primero que piensa es me voy a desconectar. Y a mí me gusta más la otra mirada, es una reconexión. Me da la sensación que después de haber recorrido algunos pueblos y recientemente estar radicado y viviendo en uno, es una sensación que va más ligada a la reconexión con la naturaleza y con esos entornos, y con una vida un poco a otro ritmo, que con la desconexión que normalmente se lo asocia cuando uno lo mira desde la ciudad, considerando que eso es estar conectado. Así que nada, me encantó cómo lo presentaste. Me ahorraste hacerlo yo la explicación de eso que me gusta. Mira, el colectivo sustentable nace hace unos años, y es un conjunto de varios emprendimientos, todos asociados desde algún ángulo, desde algún punto, a la parte de sostenibilidad o sustentabilidad, depende el largoplacismo con el que se lo mire. Eh, y nace con el objetivo principal de aportar al desarrollo de los pueblos rurales. Comenzamos en el pueblo de Pardo, por algunos de los emprendimientos que formamos parte del colectivo, que ya estamos con un cierto desarrollo y una cierta cantidad de años en ese pueblo, en el pueblo de Pardo, en el partido de Las Flores, pero en realidad la idea nuestra es expandirnos hacia otros pueblos, aportando al desarrollo de esos pueblos. Pero sobre todo, primero que nada, escuchando las necesidades y tratar de buscarse llamados, más que caer con soluciones de afuera, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Tratamos de incorporar emprendimientos o de potenciar emprendimientos de triple impacto, económico, sustentable desde un punto de vista ecológico, pero también desde un punto de vista social, ¿no? O sea, las tres partes, social, económico y, y ecológico. Exactamente, bueno, la verdad que es uno de los puntos que nosotros también trabajamos, esto que vos decías, no de pensarlo en una forma sostenible a cortoplacista, sino de dejar un buen legado, ¿no? De tomar estos tres pilares de la sostenibilidad que la verdad que a mí me llenan el espíritu y es lo que la verdad que tracciona para tener un turismo mejor y un mundo mejor o una calidad de vida mejor y fortalecer estos vínculos. Y esto que vos decías, la verdad que me parece súper importante, esto de pensarlo como un reconectar o restaurar, viste que a veces lo que vos decís, uno, porque es urbano, uno está conectado y no puede hacer nada por el medio ambiente, estas ideas, ¿no? O estas cosas que nos atan. Lo urbano, estoy conectado y no hago nada por el medio ambiente, y lo rural, me desconecto y no pienso en el medio ambiente. Finalmente, estas ideas que lo único que hacen es dividir las aguas, y en realidad lo que nosotros tenemos que tratar o intentamos, o lo bueno es
cuantos más participemos de esto, mejor. Que el turismo urbano también cuide el medio ambiente y que el rural se conecte, el rural fortalezca vínculos, ¿no? Y conecte al anfitrión con el que va a visitarlo. Me parece que eso es fundamental. Sí. Contame esto que ustedes, yo sé que ustedes trabajan mucho, esto de tener esta mirada de transición, ¿no? ¿Qué es esto de la mirada de transición hacia los pueblos rurales y hacia el entorno rural que ya me parece maravilloso? Solamente plantearlo me parece maravilloso. Sí, de eso que estabas mencionando recién, yo creo que cada vez hay muchas más iniciativas en cuanto a conectar a lo urbano con lo natural. Hay varios proyectos y varios emprendimientos de compostaje domiciliario, que es un buen punto de inicio. No solamente por la generación del compost en sí como producto, que en general en la parte, en las ciudades o en general en los lugares donde hay un ritmo más ajetreado, se busca como el producto, qué se produce y cuánto sale y más allá del producto en sí, que es súper importante, que es ese abono y es reducir la cantidad de basura que se genera, reconvirtiéndola en algo que vuelve a servir adentro del hogar, como el compost, yo creo que genera en un punto una toma de conciencia de la basura que uno genera y del alimento que uno genera. Porque si uno está armando un compost, inmediatamente pensás si lo que estás comprando, cuánto de lo que estás comprando es compostable o no. Y es un cambio que es una soncera si uno lo mira así como muy por encima, porque parece hasta una cuestión semántica, pero es súper profundo porque te conecta con tu propio autoconocimiento de qué consumís, cómo lo consumís, cuánto de eso lo vas a poder devolver a la tierra y de qué manera. Si lo vas a devolver en forma de plástico que va a llevar años en volver a la tierra, o si lo vas a poder devolver en algo que ni siquiera va a salir de tu casa, o sea, kilómetro cero. Vas a reutilizarlo en tus plantas medicinales o en tu huerta, que vuelve adentro de la casa. O sea, imagínate que es un cambio sideral. En eso creo que hay un montón de proyectos que están orientando en ese sentido. Y mucho de lo que nosotros buscamos hacer es que el visitante, cuando llega a un lugar, algo, en general tratamos de darle una mirada ecológica. Hay varios de los emprendimientos que formamos parte del colectivo que tienen esa mirada de triple impacto, pero con fuerte anclaje en la parte ecológica. Y lo que buscamos es eso, que el visitante, luego de la experiencia de haber recorrido estos lugares y conocido, se lleve algo, una semillita que pueda hacer algún cambio, alguna modificación de sus hábitos cuando vuelve a su lugar de origen. Puede ser una ciudad, puede ser un ambiente periurbano, no necesariamente es que esté en un departamento en plena ciudad, pero sí que tenga algún cambio, aunque sea el agradecimiento de apretar un botón y que se prenda la luz, o girar una perilla y que se prenda el fuego, que parecen cosas que uno está súper acostumbrado y triviales, pero cuando uno se va a ambientes más rurales, es un tema que hay que planificar y medir, sea con leña, sea con paneles solares, sea con otro tipo de soluciones. Y aunque sea ya el mero agradecimiento de las facilidades que uno tiene estando en la ciudad, creo que es súper importante. El otro punto que vos mencionabas recién era el tema este de transición. Nosotros hace un par de años hicimos el primer congreso que organizamos de pueblos en transición o como lo llamamos nosotros, pueblos del futuro, con la idea de aportar esta mirada de transición un poco apurada, por suerte, y una de las pocas cosas que creo que fueron interesantes de la pandemia fue esta oportunidad para varios que pudimos aprovecharla de generar este éxodo de las ciudades hacia lugares un poco más tranquilos, periurbanos o rurales incluso, pero en general como un crecimiento hacia los pueblos. Y entrevistamos como en 8 áreas distintas a especialistas en cada una de esas áreas, algunas relacionadas con las energías sostenibles, otros con la permacultura, otros con la parte turística. Tratamos de dar como una mirada multifacética a esa transición que decías vos. Y el objetivo es esto que decías
recién hace un momento mencionabas vos, que la gente pueda, primero, reconocer y darse cuenta que está viva esa posibilidad, que existe, y que hay un montón de referentes y un montón de ángulos desde donde se puede tomar el tema, y no es exclusivamente me voy de un departamento en Caballito o en plena ciudad a labrar la tierra al medio del campo, que a veces ese contraste tan drástico, ese salto cuántico a la gente le asusta o le parece como muy ajeno a su realidad, o hasta le parece incluso que como que se sienten juzgados y genera más rechazo y reacción que incorporar esos elementos. Entonces la idea era mostrar a través de diferentes ejemplos y diferentes charlas lo que realmente creemos, que hay infinita cantidad de opciones de integrarse a un pueblo. Hay pueblos más chicos, pueblos más grandes, hay mini ciudades, hay muchos trabajos que hoy en día permiten el trabajo remoto y que puedas sumar a tu estilo de vida que llevas en la ciudad el ritmo de cuando terminás de trabajar o salís de ahí, que implica nada, estar en tu casa en 5 minutos, en algunos casos poder dormirse una siesta, prepararse un té y tomar una llamada o una reunión mirando el horizonte. Son como pequeñas cosas que son enormes para los que vivimos en ciudades. Viste que son hábitos y costumbres que a veces parece que son como inalcanzables, pero que obviamente que llevan su tiempo, no es que de un día para el otro uno va a lograr Sí, cosas, pero que lo bueno es empezar ya, como vos decís, con algo sencillo, algo que sea fácil de llevar adelante, algo que nos motive, porque también a veces grandes cosas por ahí te frustran, pero empezar con algunas cosas como separar residuos o visitar algún pueblo que, como vos decís, no hay que salir de las grandes urbes e ir a plantar tomates, porque no me gusta, ¿no? sí, No me gusta ir a sí, hacer, no sé, la ruta del barro, no. Busquemos algo intermedio que empecemos como a conquistar esos corazones. Eso parte sí, también, me parece, de la articulación también entre la demanda del turista o la demanda de la persona que quiere visitar o hacer esa mirada de transición y la oferta, ¿no? Empezar también a motivar a agencias o a prestadores de servicios a que visibilicen este tipo de sí, acciones, este tipo de circuitos, este tipo, y buscando, como haciendo el Collana al Collana, ¿no? Entre lo que le gusta al turista, lo que le gusta a la persona y lo que ofrece ese pueblo que vos decís. Hay pueblos intermedios, ciudades intermedias, que también podemos empezar desde ese lado, ¿no? Un poquito de a poco. Y me parece que cada acción cuenta, ¿no? Cada cosa que hacemos cuenta, cada cosa que hacemos genera beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios que vos ves a lo largo de lo que han estado ustedes trabajando ahí en Pardo? Que decís, bueno, qué bien que es recibido esto, ¿no? Esto que les estamos proponiendo lo recibe tanto el anfitrión, lo recibe de buena manera y el que visita ese lugar, ya sea que se va a vivir o ya sea que está de paso, qué bien que lo reciben, porque ese es otro tema, ¿no? Hay que presentar cosas, como vos decías, no es que voy atractivas. a la fórmula perfecta, esto va a funcionar porque funciona en todos lados, no. Tengo que territorializarlo, ver cuál es el anfitrión, cómo es la comunidad local, cuál es la gente que lo va a visitar, porque muchas veces empiezan como los pueblos cercanos a visitar ese lugar, ¿viste? Cuando uno propone Sí. cosas nuevas y después empiezan la gente de las ciudades más grandes a visitarlo. Entonces, ¿cuáles crees que son estos beneficios que se generan este tipo de acciones? Está buenísima la pregunta. Yo la voy a contestar quizá o por lo menos voy a arrancar de un modo más personal, porque realmente lo creo así. Este proceso de transición que mencionábamos hace un rato, creo que inicia, a veces uno como que se pone un objetivo final, como decir, quiero vivir en una casa de barro, y desde ahí como que planea su llegada ahí. Decir, bueno, quiero terminar en una casa de barro. Y en realidad yo creo que el camino es inverso. Es pequeños cambios que cada vez se van apilando y acumulando y uno empieza a naturalizar un montón de nuevas prácticas, buenas prácticas, como decías al principio, eh, que están asociadas con la sustentabilidad, con la naturaleza y con esa reconexión, que eventualmente van a derivar en que te quieras ir a mudar a un pueblo, o que te quieras ir a vivir a una casa de barro, o que te quieras armar tu huerta en el fondo de tu jardín.
Creo que el camino y el principal beneficio, volviendo a la pregunta que me hacías, es que uno se conozca y sepa enfrentarte como cara a cara con cuál es tu expectativa de tu vida. O sea, qué es lo que vos, si vos decís quiero vivir más tranquilo, bueno, ¿por qué? ¿O para qué? Y ese tipo de preguntas te despiertan como estas otras necesidades, que, por lo menos en lo que yo creo, que con el correr del tiempo y estas visitas se van acumulando y te llevan a un cambio de vida, a lo que, o sea, lo que sería la culminación de esa transición que hablábamos al principio. En cuanto a lo que nosotros estamos viendo que suceden en los pueblos, no varía mucho de esto que te mencionaba. A nosotros como ONG, ya tomándolo como una persona, como un ser vivo, creo que nos requiere y nos obliga a hacer este mismo proceso, analizarnos qué es lo que estamos proponiendo y para qué. A veces uno, sobre todo cuando venimos de la ciudad, tendemos a esta búsqueda del resultado, de lo que sería el objetivo final, y bueno, y esta es la eficiencia. Y en verdad, lo ideal creo que vuelve a ser esto, observarte y decir, ¿para qué estoy proponiendo lo que estoy proponiendo? ¿Cuál es el objetivo final? Y sobre todo, estar presente, hacer territorio, conocer el lugar, conocer a los referentes, tratar de identificar, aunque no te lo digan, puntualmente cuáles son las preguntas, las cuestiones que realmente harían mejor a ese pueblo, o que la gente del pueblo realmente necesita. Porque lo que es prioritario para un pueblo o súper importante, para otro quizás no, porque o está en otro estadio de crecimiento o directamente no va por ahí el interés. Entonces te embarcás en una colecta para un festival, cuando en verdad por ahí lo que se necesitaba era, qué sé yo, escritorios para un colegio, o llevar educadores o entrenadores para emprendedores, porque hay mucho potencial de cosas que no, por ahí no se sabe cómo comercializar o cómo fabricar. Entonces, el primer punto es observarnos nosotros, conocernos, saber por qué o para qué planteamos determinadas ideas, y luego llevar al territorio esa escucha. Y a partir de ahí, bueno, armar un camino para poder ofrecerlo. Eh, y creo que de eso depende mucho cómo te reciben también. De acuerdo al tamaño de la escucha que uno tiene, y la humildad con la que uno llega a ciertos lugares, hace que uno sea mejor o peor recibido. Y luego la persistencia, porque también, por más que uno le erre con las mejores intenciones, pero le erres en la forma de llegar al pueblo o a la gente, si ven que volvés a intentar y volvés a tratar de modificar y mejorar lo que hiciste, también tiene una buena devolución. Nuestros pueblos, la verdad que maravillosos, nuestros pueblos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo que nosotros estamos acá, pero nuestros pueblos en todo nuestro país, en Argentina, la verdad que nos llenan el espíritu, primero, sí, nos desconectan de lo urbano, pero nos reconectan con un montón de cosas, gastronomía, paisajes, historia, anfitriones, música. Nosotros hacíamos un ejercicio cuando estábamos haciendo, que teníamos nuestra campaña que llamaba Pueblo Selfie, ¿no? Ir a sacarnos una foto a pueblos. Hacíamos esto de que cada cosa que nosotros hiciéramos, y que si sabíamos a qué pueblo íbamos o cómo relacionarnos con ese pueblo, iba a generar beneficios, ¿no? Como turistas responsables, desde el hecho de poder hacer caminatas, ¿no? Y que incluso decíamos, a ver, nuestros pueblos, nosotros tenemos un territorio bastante grande, amplio, entonces no podemos ir en bicicleta, imagino bicicleta Martínez Pardo, ¿cuántos kilómetros No son? creas. No, bueno, quizá no es para todo el mundo el tramo completo, pero sí se puede tomar el tren hasta una parte y luego continuar un tramo un poco más Exacto, bueno, razonable. esas cosas, eso de conocer, nosotros decíamos, bueno, si tenés que agarrar el auto, llegá, pero dejalo a la sombrita, estacionar a la sombrita y empezar a recorrer, porque en ese recorrido uno también va viendo, no sé, si vas en primavera ves las flores, o si vas al mediodía empiezas a ver los olorcitos a las parrillas, ¿no? Entonces vas
a decidir quedarte en algún lado, detrás de ese mostrador siempre va a haber un local que te está haciendo un asadito, te está haciendo una pasta frola, o está vendiéndote algo que produjo ahí, entonces también me parece que eso es súper importante, pero necesitamos que nos cuentes qué podemos hacer como turistas responsables, a ver, turistas responsables en el sentido de turistas que nos queremos involucrar en esto de poder entrelazar vínculos, ¿no? Pero todos estamos invitados a visitar los pueblos, pero ¿qué podemos hacer para poder generar beneficios y poder vincularnos con ese pueblo de otra manera, conectarnos profundamente con ese pueblo? Una vez escuché que el ritmo ideal de traslado es la velocidad de la bicicleta, porque te permite a la vez cubrir cierta distancia, pero sin dejar de perder los detalles que podés ver alrededor. Me pareció muy atinado. Quizá caminando uno disfruta más o encuentra más elementos, pero pierde la cantidad de lugar que puede recorrer en un tiempo y también el cansancio. Y en auto no te da tiempo casi de observar. Eso que dijiste de dejar el auto a la sombra y recorrer es fundamental. Me parece que entrar a los locales, a los almacenes de ramos generales, aprender a esperar. Es algo que yo lo noto un montón con la gente que viene a Yamay, y el cambio que produce el hecho de ver el horizonte o de estar en contacto con la naturaleza, de cuando llegan, ni siquiera te digo a cuando se van, que es al otro día, a las horas de llegar, ya el ritmo cambia, porque en general uno viene con el ritmo de venir a 100 kilómetros por hora en la ruta, entras a un pueblo, llegaste, tu cabeza viene a esa velocidad, y venís con el ritmo de Buenos Aires o de la ciudad de donde vengas, de querer hacer rendir el tiempo. Entonces, bueno, ¿y qué para hacer? ¿Y cuánto tiempo tarda esto? ¿Y a qué distancia está lo otro? Y toda esa información, pero al final del día no es lo que te conecta con el lugar. Nosotros proponemos muchas veces a los que nos preguntan actividades y demás, proponemos ya desde la ruta, identificar la variedad de tonalidades de verde o de otros colores. Si venís en otra época más otoñal, es más atractivo todavía, más interesante. Porque eso ya te empieza a conectar desde el auto, desde el viaje, con el verde, con la naturaleza, con la observación de las diferentes formas de los árboles, cuáles tienen hojas incluso siendo invierno y cuáles no, y ver qué colores tienen en esas épocas. Parece una pavada o el juego de las patentes para los chicos, pero es muy interesante porque llegás con otra predisposición al lugar. Y después esto que te decía al principio de esta respuesta, que es el hecho de estacionar y caminar, o si hay lugares donde hay bicicletas, tomar una bicicleta, empezar a recorrer a ritmo despacio, ritmo lento, y lo de aprender a esperar. Entrar a un almacén es una experiencia para los que venimos de ciudades, porque en cuanto entraste con el objetivo que traes en la cabeza como así unidireccional de comprar, no sé, un yogur, y entraste con esa idea, pero tenés adelante 2 o 3 locales, paisanos, y paisanos en el término de, a mí me gusta la palabra paisano en cuanto a la acepción de que se confunde con el paisaje, que es la gente local, ¿no? Que dicen que de ahí deriva el término. Los paisanos que de repente, antes que estés vos, quizá entraron o para comprar 2 tomates o una leche, pero de repente antes del pedido va la charla de cuánto llovió, cuántos milímetros llovieron en su chacra, cómo está el camino de acceso, si hay alguna otra festival local, regional, en algún momento, preguntar por la familia, por los animales de cada uno. Y eso, más allá del cambio de ritmo que te fuerza, es una experiencia súper interesante y creo que no hay que dejar de atravesarla y de disfrutarla con el nerviosismo que nos va a producir al principio. Pero es súper valioso, porque aunque sea
eso, traerlo de vuelta a la ciudad no es poca cosa. El buen día, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal sus cosas? ¿Cuánto llovió por su campo? Bueno, ese tipo de cosas es muy interesante verla y la gente local, el paisano está acostumbrado, o sea, no lo notan. Nosotros cuando llegamos a Pardo con el proyecto puntualmente de Yamay, mucha gente local me decía, ¿y qué van a venir a ver acá si no hay nada? Entonces yo los invitaba, los agarraba del hombre y decía, ¿qué ves para allá? Nada. Bueno, eso. El hecho de poder ver el horizonte y ver poder caer el sol en el horizonte, para los que venimos de la ciudad no es poca cosa, es enorme. Y lo que implica de que tu pensamiento, en lugar de rebotar entre paredes o entre otros pensamientos de otra gente, pueda expandirse hasta el horizonte, es un montón, sobre todo si uno lo puede hacer consciente. Pues muchas veces no te das cuenta y decís, ay, volví renovado. Si sos consciente de esas cosas, yo creo que el impacto es mucho más grande en tu día a día que lo que fue y te quedan las ganas de volver a otro pueblo. Disfrutá de una sobremesa, ¿no, Marcelo? Sí, Quédate sí. un ratito, superá esa ansiedad de ya pedí la cuenta y me voy. No, Sí, disfrutá de una sobremesa. En la sobremesa te van a venir a ofrecer otra cosita que seguro que te va a sí. gustar también. Un cafecito con Y si algo, tenés ¿no? suerte, pasa casi siempre, pero que se siente el dueño del bar a charlar con vos en la mesa. Son experiencias, son inolvidables. La realidad es que Inolvidable. aparte cada pueblo y cada responsable o dueño del lugar tiene una cantidad de anécdotas y de charlas que para él son cosas del día a día, pero volvés, bueno, yo las he disfrutado y las continúo disfrutando muchísimo. Me encanta. ¿Cómo es? Yo sé que vos estás ahí en la costa, ¿no? Estás en el partido de la costa, Sí, estás en María del Mar, pero contame cómo es tu vida con el campo. Contame, invitanos, nos estás, ya con todo lo que nos contaste, yo me voy ya Semana Santa, que es lo próximo que tenemos, me voy a visitar algún pueblo, pero contanos cómo es Pardo, contanos, bueno, invitanos a visitar Pardo. nosotros, cuando digo nosotros, hablo del proyecto Yamay en particular, que forma parte del colectivo sustentable. Llegamos a Pardo, que es un pueblo de menos de 200 habitantes, sin tener experiencia previa, ni de campo, ni de construcción natural, ni nada de todo esto, ni siquiera de turismo. Nos enamoró el pueblo, nos enamoró el hecho de que haya habido este éxodo rural hacia las ciudades, incluso funcionando el tren y entrando micros a diario, que no es lo común que acontezca en la mayoría de los pueblos. Eh, y nos cautivó. Yo, la verdad es que nací y viví toda mi vida en ciudades. Recientemente, creo que en parte por todos estos acercamientos a pueblos y conceptos de transición y la posibilidad que me dio la pandemia de mantener mi trabajo y poder mudarme a un pueblo, nos mudamos recientemente a Valeria del Mar, que tiene un ritmo bastante de pueblo en muchos sentidos, a pesar de que en temporada es mucho más agitado. Eh, pero esta relación de estar en contacto con el campo, con ver horizontes, con disfrutar de estas cosas que estábamos charlando hace un momento, la verdad que es inexplicable. Pardo tiene muchas particularidades, como la mayoría de los pueblos, solamente hay que pasar tiempo y conocerlas y charlar con la gente de los lugares. Pero Pardo ha sido el lugar donde la familia Bioy Casares tiene estancias. Entonces, hay muchas anécdotas en los lugareños eh, que cuentan de cuando Adolfo Bioy Casares caminaba por ahí, iba a los veranos a escribir con Borges en su estancia. Entonces, hay muchas anécdotas de Borges y Bioy Casares y Silvina Ocampo recorriendo el pueblo, charlando, interactuando con la gente del lugar. Hay varios libros que se han escrito, incluso algunos que se han traducido en la estancia de Bioy Casares. Y Pardo es un pueblo muy arbolado, la verdad es que es muy agradable, está en una distancia relativamente cercana a Buenos Aires, a La Plata, estamos hablando de alrededor de 200 kilómetros para llegar a Las Flores y unos 30 más para llegar a Pardo. Como te decía, es un pueblito de menos de 200 habitantes. En general, las actividades
que proponemos desde el colectivo tienen que ver con recorrer los emprendimientos locales, comprar los productos locales, los dulces de Estela Maris, comer en el bar Vieja Estación, comer en la Chacra Cuatro Elementos, visitar Yamay, incluso alojarse en alguna de las yurtas que tenemos como oferta de glamping. Y no quiero seguir diciendo porque me voy a olvidar seguro de muchos otros, recorrer los 4 almacenes que hay en el pueblo. Realmente es un lugar para ir, para recorrer a pie o en bicicleta, charlar con la gente que se dé y reconectar y darse el tiempo de contemplación, ver atardecer, ver hacer una caminata al lado del Canal 11, que es un canal de desagote de la provincia de Buenos Aires que se hizo en 1911, pasa pegadito a Yamay, pero ver caer el sol en el canal parece una soncera, pero hay mucha gente que aplaude atardeceres en lugares y la verdad es que los atardeceres que se suelen dar ahí son increíbles. Pardo tiene una particularidad que nosotros cuando llegamos no la sabíamos y la descubrimos estando ahí, que es que tiene uno de los cielos más limpios, más diáfanos de la provincia de Buenos Aires. Y nos lo mostró el Planetario de Buenos Aires. Han venido más de 20 veces a hacer observación del cielo, a hacer astrofotografía. Es una oscuridad de las mejores que se ven sin tener que irse a la montaña, a San Juan, a Mendoza. Y fue un tesoro que descubrimos un poco sin buscarlo de antemano, pero es espectacular. Ver la Vía Láctea como a ojo desnudo, como si uno estuviera observando un árbol de día, es impresionante. Qué genial, qué genial. Y lo bueno que esto que vos estabas contando, que también yo pensaba de Valeria del Mar como pueblo, esto no tiene momento para ir, no es que uno tiene que ir en un determinado, puede ir, no es estacional, ¿no? Uno puede ir en cualquier momento. Y me parece que esas son las premisas, ¿no? Reconectar, restaurar, fortalecer vínculos, aprovechar para... Y cuidar también. Es muy importante como un buen turista responsable, cuidar el lugar que uno va, cuidar el ritmo local, no llegar con la música a todo volumen, como una especie de invasión al tiempo y al ritmo local. No, digamos, saltearse la gente en la fila de un almacén, no invadir, en realidad, en definitiva, es no invadir el ritmo local, es observar y ser como un testigo y poder captar lo más que uno pueda, más que ir nada, a estar e interferir con ese ritmo. Marcelo Giugioloni, espero haberlo pronunciado bien, integrante de Colectivo Sustentable. Me encantó la charla. Muchas gracias por habernos acompañado en Pedal. Un placer, a disposición siempre que lo necesiten para lo que quieran y los esperamos de visita por Pardo o por alguno de los otros pueblos que nos vamos a estar interactuando muy pronto. Ahí Nos vamos a pueden estar. encontrar, seguramente después vamos a poner las redes, pero tenemos colectivo sustentable.org.ar y bueno, de lo que estuve hablando de Yamay, es yamay.com.ar también. Ahí estaremos para ver las estrellas y comer delicioso. Muchas gracias por habernos acompañado y a todos los que nos estuvieron escuchando también muchas gracias por estar ahí. Recuerden que pueden ver los episodios de Pedal en YouTube y escucharlos en Spotify. Hasta la próxima.